Hola, ¿qué tal, niños? Aquí su profesor Carlos Tenorio de cuarto grado. Esta vez con la materia de español. Y el tema van a ser los refranes. ¿Sí? Otro tema simple, otro tema muy sencillo de tratar y trabajar. Como siempre nuestro libro nos da nuestros buenos ejemplos y quiero que los veamos, porque este es un tema que vas a aprender rapidísimo. Para empezar, la palabra refrán, ¿la has escuchado? Apuesto que sí, ya sea en la escuela o incluso en tu familia. Y vas a ver, dice así: leen los siguientes refranes y comenten. Fíjate bien en estos ejemplos. Quien mucho abarca, poco aprieta. Con dinero baila el perro. A buen entendedor, pocas palabras. El que siembra vientos, cosecha tempestades. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Eso está extraño, ¿verdad? Obediencia y paciencia son la mejor ciencia. Y camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Yo creo que de todos ese es el que más has escuchado. Y bueno, tratemos de entender. A ciencia cierta, ¿qué es un refrán? Bueno, te lo diré. Es una especie de consejo, de moraleja, de enseñanza, dicho de manera divertida o de forma que todos podamos entenderlo. Eso es un refrán. Así que, fíjate bien. Un refrán conlleva ciertos pasos. Por ejemplo, tiene que. Yo creo que esto es lo más esencial del refrán. Tiene que contener una moraleja o una enseñanza. Veamos, por ejemplo. Quien mucho abarca, poco aprieta. Te está diciendo, imaginemos que tomemos las cosas literal. ¿Qué quiere decir? Quien mucho abarca, poco aprieta. Imagínate que yo fuera inmenso y no aprieto tanto. Como que no tendría tanto sentido. Pero ¿qué es lo que quiere decir este refrán? ¿Cómo podemos utilizarlo en la vida? Déjame darte un ejemplo. De quien mucho abarca, poco aprieta. Imagínate que yo, tu profesor Carlos Tenorio, de pronto digo, quiero escribir un libro. Y me pongo a escribir un libro. Pero al mismo tiempo digo, quiero ser campeón de los corredores. Y me pongo a entrenar. Pero al mismo tiempo digo, quiero ser el mejor cocinero. Me pongo a aprender a cocinar. Y al mismo tiempo digo, quiero ser el mejor. Otra cosa, veamos. Imaginemos que yo quiero poner losetas. Y voy a ser el mejor losetero de todos. Quiero hacer las 4 cosas. ¿Y qué crees? El día realmente no me va a alcanzar para desarrollarme en estos 4 ámbitos. Y siempre va a haber alguien mucho mejor que yo en cada uno de ellos, porque esa persona realmente se va a dedicar a una de esas cosas. Y yo, por querer abarcar tanto, no voy a apretar nada. Por ahí va el significado de eso, que hay que enfocarse, que hay que tratar una cosa a la vez. Quien mucho abarca, poco aprieta, quiere decir que no te quieras poner todo encima de ti, porque no vas a rendir bien a que si lo hicieras en una sola cosa. Imagínate que yo dijera, de estas 4 cosas que no, hago a un lado lo demás y simplemente quiero escribir un buen libro. Pues me va a salir mejor ese libro a como me hubiera salido si hubiera abarcado todo lo demás. Por ahí va ese ejemplo. El refrán me está enseñando que hay que enfocarse. Ya me dio una moraleja. Y dice así: ¿qué mensaje transmiten? Para empezar vas a hacer lo siguiente. Los refranes que dije hace un momento, que están escritos, como ya vimos, en la página anterior, vas a escribirlos en tu cuaderno y vas a escribir abajo. Te alcanza hasta con 2 o 3 renglones cada uno. La moraleja que me está diciendo. Si te es complicado, que te ayude mamá o papá, pero que no se les olvide explicarte cada uno de ellos, para que realmente los entiendas. Dice, ¿en qué situaciones han usado o escuchado refranes? Cuando somos niños, solemos no usarlos, a menos que realmente lo entendamos. Nuestros padres, nuestros tíos, incluso nuestros maestros, sí suelen utilizarlos.
Y a veces se nos hace extraño o chistoso, ¿verdad? Que digan algo como eso. Como que un camarón que se duerme se lo llevó la corriente. Yo cuando era niño y escuchaba este refrán, créeme que ese refrán existe desde quién sabe cuándo, yo lo escuchaba mucho de niño. Y me imaginaba un camaroncito en el río que se quedó dormido y se lo llevó la corriente. Yo me imaginaba eso. Y decía, ¿por qué dicen eso? ¿Qué tiene? ¿Cómo viene el caso con la conversación? Pues mira, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Simplemente nos está diciendo que cuando no actúas, se te van las oportunidades. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay entre un refrán, una adivinanza y un trabalenguas? Esta pregunta, la pregunta anterior no, pero esta pregunta también me la has de escribir en tu cuaderno y me la has de responder. ¿Por qué? Porque realmente no son iguales estos tres aspectos. Refrán, adivinanza y trabalenguas no tienen nada que ver una con la otra. Bueno, si acaso que en el trabalenguas y en el refrán puedes encontrar como similitud que en ocasiones riman. El refrán suele rimar, el trabalenguas siempre va a tener mucho refrán, pues, mucha rima, porque así es como va a ser que se nos traba la lengua. Ese es tema de otro día. Y dice así, la presentación de refranes. Recopilen distintos refranes, para ello pueden preguntar a familiares, conocidos o buscar en libros, escríbalos en su cuaderno y llévenlos al salón de clase. Bueno, te voy a encargar lo siguiente. Ya te puse bastante trabajo con lo que inicié ahorita, que son los refranes que están escritos en la página anterior y su significado, y con la diferencia entre adivinanza, trabalenguas y refrán. Ahí ya podría ser bastante, pero no. Te voy a encargar una última cosa acerca de esta clase, porque necesito que quede entendido qué es un refrán. Y aunque ya te lo dije, sé que ya lo entiendes. Para esta altura ya entiendes que es un refrán. Pero tú mismo me vas a dar 2 ejemplos más, que no están por supuesto en la página anterior. 2 ejemplos más. Y verás bien, dice que hay ciertos aspectos que el refrán puede contener. Y aquí los tenemos. Número 1, metáfora. Ese es el esencial, te lo dije al principio. Transfiere las cualidades de un objeto a otro. O candil de la calle, oscuridad en su casa. El candil tiene la propiedad de iluminar, pero en el refrán se refiere a la gente que es muy acomedida en la calle. Este refrán me encanta. ¿Por qué? Porque es algo que se ve mucho en la gente. ¿Qué pasa mucho? A veces las personas solemos y solemos. A veces podemos incluso no respetar a nuestra familia. Se nos olvida. Se nos olvida tratarlos con el amor que se merecen, con el respeto que merecen. Y llegamos a olvidarlo de la costumbre. Pero ¿qué pasa? Estamos con gente afuera que no le debemos nada, no nos deben nada, y nos comportamos como las mejores personas. Entonces esto tiene que ver con candil de la calle y oscuridad de su casa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En el refrán se trata de decirnos una explicación literal. Literal quiere decir algo que es tal cual está dicho. Tal vez este sería tema para otro día, pero quiero explicar qué significa la palabra literal. Porque seguramente has escuchado muchas veces esta palabra y te voy a asegurar una cosa. Yo lo he escuchado mucho, incluso en mis amigos, decir, oh, estaba yo derritiéndome, literal. Hacía tanto frío que ya estaba yo congelada, literal. ¿Sabes qué? Eso está mal usado. Estas personas no saben lo que significa la palabra literal. Literal, como ya dije, quiere decir que es tal cual está dicho. Si yo te dijera, hacía tanto calor que literalmente me estaba derritiendo, estoy mintiendo. ¿Sí? Porque la única forma en que yo haya dicho la verdad con esa frase es que de verdad el sol estuviera tan fuerte que mi piel de verdad se estuviera derritiendo a pedazos. Solamente así sería cierto que yo te dijera me está derritiendo literal o literalmente. Entonces esta palabra hay que aprender a utilizarla.
te aseguro que el 90% de la gente que la utiliza no la sabe utilizar. Entonces, apréndete esto. Literal quiere decir las cosas tal cual están dichas o escritas. Literal. Literal o literalmente. Una vez escuché a una profesionista decir, y yo te dije esto y me mandaste por un tubo literal. Claro, no estaba hablando conmigo, yo simplemente estaba escuchando. Pero esta persona le dijo a la otra, me mandaste por un tubo literalmente. Me quedé. Pues claro que no. Claro que no. Ella debió haber dicho, y me mandaste por un tubo metafóricamente. Ah, quieres decir que te está ignorando, que ignoró lo que dijiste, y por eso te mandó por un tubo metafóricamente. Pero si dices, me mandaste por un tubo literalmente, quiere decir que la otra persona tomó a esta persona y la metió por un tubo y la envió. ¿Te imaginas eso? Completamente irreal, ¿verdad? Entonces esa es la palabra literal. Me salí del tema, perdón, pero es una palabra que quería que supieras de una vez qué significa. Aquí viene esto, metáfora. Transfiere las cualidades de un objeto a otro, como ya te di, como ya vimos ahorita lo de candil y sombra. Luego, analogía, compara una situación con otra. Fíjate bien en esta comparación. Hay un dicho que dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Qué quiere decir esto? Como está escrito aquí, si tú te acercas a un árbol grande y frondoso, pues mucha sombra, muy buena sombra te va a cobijar. Y la comparación con lo que nos quiere decir el refrán es que si tú te haces de buenos amigos, de buenas compañías, o incluso de buenos estudios y todo, buenas cosas van a llegar a ti. ¿Sí? Buenas cosas van a llegar a ti cuando tú te arrimes a lo bueno. Rima. Como dije, el refrán quizás no siempre rime, tendría yo que ver bien esto, pero si rima, obviamente es más fácil de decir y más fácil de entender. Como por ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, duerme, corriente, pues solamente por la E, pero si rima, si suenan parecido, ¿sí? Que rime. Y juegos de palabras. Utiliza recursos como el doble significado, que tiene una palabra o su reiteración. Y un ejemplo, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Dijo muchas veces la palabra parte, ¿sí? Pero fíjate bien, ¿qué significará este dicho? Si lo tomamos como si fuera literalmente, imagínate que yo tengo un pastel y lo parto, y lo reparto, y me quedo con la mejor parte. Porque yo mismo voy a cortar el pastel en ciertos pedazos que todos alcancen, pero te aseguro que voy a quedarme con lo mejor. Ya sea con un pedazo más grande o incluso con la cereza, porque yo estoy repartiendo. Yo voy a elegir quién se lleva cada quien. Entonces, procuremos que los dos refranes que te voy a pedir como último trabajo de este trabajo, porque ya van 1, que son los refranes del principio, 2, la diferencia entre refrán, adivinanza y trabalenguas, 3, va a ser estos 2 últimos refranes que te estoy pidiendo que no sean los de la página anterior, y me pongas su significado. Creo que la mejor forma de hacerlo será que le preguntes a papá o mamá, papá, mamá, dime algún refrán que tú sepas y sepas qué significa, por favor, para que me ayudes con esta parte del trabajo. Bueno, para mí fue muy divertido explicarte esto de los refranes y espero que te haya quedado claro. Recuerda que es una enseñanza popular dicha para que todos podamos entenderla. Eso es un refrán. Bueno, te saludo y espero tus trabajos.